Buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, ¿sí? A ver, voy a compartir mi pantalla para comenzar inmediatamente. ¿Sí? Ahí está, me parece que ya se puede visualizar mi pantalla. Vamos, ya saben, cualquier consulta o duda la pueden hacer por medio del chat o también de manera verbal. Ahí está, listo. Comenzamos entonces. El tema de hoy es análisis combinatorio. Un tema también muy interesante, ¿no? Que nos permite, pues, conocer o saber las diferentes maneras de cómo podemos ordenar los elementos de un conjunto o también seleccionar elementos de un conjunto, ¿sí? Vamos entonces a ver qué principios fundamentales son los que utiliza este análisis combinatorio y cuáles son las diferentes maneras de poder ordenar o seleccionar los elementos de un conjunto. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos entonces, como dije, análisis combinatorio. Bien, vamos a ver cuáles son los principios fundamentales y cuáles son las diferentes maneras de ordenar o seleccionar los elementos de un conjunto. Y tenemos entre lo que son las variaciones, las permutaciones y las combinaciones. ¿De acuerdo? Ok. Seguimos entonces. ¿Cuáles son los principios fundamentales, pues, del análisis combinatorio? Son dos los principios fundamentales, ¿ya? Uno de ellos es el principio de adición y el otro el principio de multiplicación. Bien, ¿qué nos dice en este caso el principio de adición? Dice, si un suceso o evento se puede realizar de m maneras diferentes y tenemos otro suceso b, ¿no? Ahí está. Se puede realizar de n maneras diferentes, entonces, ¿qué va a ocurrir? A o B, ahí está, mire, A o B, así, se puede realizar de m más n maneras diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es como que los casos que se pueden presentar para que pueda ocurrir un suceso A, los casos que se puedan presentar para que pueda ocurrir un suceso B. Entonces, el A o B, ¿no? ¿Qué hace? Sumar la cantidad de casos respecto de A, respecto de B, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito muy sencillo para poder entender este principio de adición. ¿Qué me dicen? ¿De cuántas maneras diferentes se puede cruzar un río, de una orilla a la otra, si se cuenta con 2 botes distintos y 3 canoas distintas? Entonces, si nosotros queremos cruzar un río, podemos seleccionar ya sea un bote o ya sea una canoa, ¿no? Ahí están los casos. Me puedo trasladar o puedo cruzar este río por medio de un bote o por medio de una canoa. Si voy a seleccionar bote, tengo 2 maneras diferentes. Por eso dice, ¿no? Número de maneras de trasladarme por medio de un bote, de 2 maneras distintas. Número de maneras de trasladarme por medio de canoa, 3 maneras distintas. ¿De acuerdo? Entonces ahora, número de maneras que yo pueda trasladarme para cruzar este río sería 2 más 3, ¿no? O bien bote o bien canoa, ahí está, 2 más 3. Pero hay una característica muy importante aquí. ¿Cuál es? Que estos sucesos no puedan ocurrir ambos a la vez. Eso es la condición. Y además dice, ¿no? Ambos sucesos no puedan ocurrir al mismo tiempo. Claro, cuando uno va a seleccionar o uno va a cruzar el río, solo lo puedes hacer o bien seleccionando bote o bien seleccionando canoa. No puedes seleccionar bote y canoa a la vez. Entonces, justo este problema se presta ¿para qué? Para aplicar este principio de adición. ¿Correcto? Finalmente,
cruzaremos el río ya sea o con bote o con canoa, es decir, de 2 más 3, o sea, de 5 maneras diferentes. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Aplicación de qué? Del principio de adición. Ok. Vamos ahora al segundo gran principio, el cual es el principio de multiplicación. ¿De acuerdo? ¿Qué me dice este principio de multiplicación? Si un suceso o evento A se puede realizar, ahí está, de M maneras diferentes. Y esto es muy importante. Y por cada una de estas M maneras, tenemos un segundo suceso B, que lo podemos realizar de N maneras diferentes. Entonces, esto de aquí, A y B. En cambio, lo anterior era A o B, ¿cierto? Los casos. Acá no. A y B se pueden realizar simultáneamente, o sea, al mismo tiempo. ¿De cuántas maneras? De M por N maneras diferentes. ¿De acuerdo? Ahí está. De M por N maneras diferentes. Principio de multiplicación. O sea, esto me va a permitir determinar el número de formas de que puede ocurrir ambos eventos a la vez, teniendo en consideración que por cada evento que ocurre en A, B tiene cierta cantidad de formas de realizarse. Un ejemplo clásico, muy sencillo de entender este principio de multiplicación, es el siguiente. Me dice, ¿de cuántas maneras diferentes se puede vestir una persona que cuenta con 2 pantalones distintos y 3 camisas distintas? Muy bien. Esta persona para vestirse puede comenzar eligiendo un pantalón. ¿Cuántos pantalones cuenta? Cuenta con 2 pantalones. ¿De acuerdo? Entonces, número de pantalones 2, cualquiera de las 2 las puede elegir. Ahora, si elige un pantalón, por este pantalón tiene 3 alternativas para elegir camisas. ¿Por qué? Porque cuenta con 3 camisas diferentes. Entonces, se presta justamente este problema para aplicar el principio de multiplicación. ¿Ok? Entonces, por cada pantalón hay 3 opciones para camisas. Entonces, para el primer pantalón, 3 opciones. Para el segundo pantalón, 3 opciones. Finalmente, ¿cuántas opciones tiene para poder vestirse? Usando pantalón y camisa, 6 maneras distintas. Y eso es justo aplicando este principio de multiplicación, ¿no? 2 por 3, o sea, 6. Se viste con pantalón y camisa de 6 maneras diferentes. ¿De acuerdo? Ahí está. Estos son pues los 2 grandes principios que se tienen con respecto a problemas sobre análisis combinatorio. ¿De acuerdo? Entonces, conociendo ya estos 2 grandes principios, ya podemos nosotros ahora pasar a ver cuáles son las distintas maneras de poder ordenar o también de poder seleccionar los elementos de un conjunto, porque a eso es lo que queremos llegar. ¿De acuerdo? Bien, tome nota para poder entonces pasar a las distintas maneras de ordenar los elementos de un conjunto y comenzaremos a trabajar con las permutaciones. Bien. Vamos a ver. Bueno, antes de la permutación, ¿correcto? Vamos a ver el caso general, que son las variaciones. ¿Y qué son las variaciones? Las variaciones son, pues, las distintas formas o los arreglos que se pueden hacer con parte, ahí está, o con todos los elementos que tiene el conjunto. Si utilizamos todos los elementos del conjunto, hablaremos de permutación. ¿Correcto? Permutación es un caso particular de variación.
Pero si nosotros ordenamos solamente parte de los elementos de un conjunto, no todos, ahí hablaremos de una variación, simplemente. ¿Ok? Eso es entonces variación. Coger parte o todos los elementos de un conjunto y ordenarlos. ¿De acuerdo? Ok. Bien, vamos entonces aquí. Dependiendo de los elementos a considerar, las variaciones pueden ser simples o con repetición. ¿Cuándo hablamos de variaciones simples? Cuando los elementos que tomamos, ¿correcto? Cuando los elementos de este conjunto, al considerarlos, a tomarlos, todos son diferentes. Diferentes. Ahí está. Entonces, de n elementos diferentes, tomamos k de ellos y los ordenamos. Y entonces, ¿de cuántas maneras diferentes yo podré ordenar k elementos de un conjunto con n elementos diferentes? Aquí está. Vamos a denotarlo así. Variación de n en k. Así se lee esta notación simbólica. V de variación n, número de elementos del conjunto, mire aquí está, y k, que está aquí en la parte inferior, quiere decir los elementos que van a ser ordenados, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuál es el número de variaciones de n en k? Eso es factorial de n dividido entre n menos k factorial. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, veamos entonces el siguiente ejemplo. ¿Qué me dice? ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar tres amigos en una fila con 4 asientos? A ver, veamos. Tenemos entonces una fila con 4 asientos, ¿de acuerdo? Y nosotros queremos seleccionar solamente 3. ¿Por qué? Porque solamente hay 3 amigos. O sea, de los 4 asientos que tenemos, 1, 2, 3, 4, solo 3 se van a ocupar. Supongamos que los amigos sean A, B, C. Una posibilidad puede ser que A tome esta posición, luego B por aquí, C tal vez por aquí. No indican aquí nada. O tal vez A, B, C, o tal vez aquí C, B, A. Ahí está. El hecho es que de los 4 asientos, solo 3 van a ser ocupados. Entonces, ¿el orden importa? Sí importa el orden. Todos estos arreglos, por eso digo con orden, son ordenamientos de los elementos de un conjunto, ¿correcto? Es porque el orden es importante ahí. Claro, no es lo mismo que supongamos el amigo A se siente en esta primera posición, el amigo B en la segunda y el tercero en la cuarta posición. Que el amigo C se siente aquí en la primera posición, luego A en la segunda y B en la última posición. ¿Ve? Cambian los arreglos. Entonces, el orden es muy importante. Por lo tanto, como no vamos a coger los 4 elementos, es decir, los 4 lugares, entonces hablaremos de una variación simple. Número de maneras de ordenar, ¿no?, a los 3 amigos en estos 4 asientos. Sería variación de 4 en 3, porque de los 4 asientos, solo 3 van a tomar posición. ¿Y esto a qué es igual? Según lo que tenemos aquí, sería factorial de 4, como vemos, sobre 4 menos 3 factorial. Bueno, factorial de 4, esto ya sabemos, ¿no? ¿Quién es? 1 por 2 por 3 por 4, ya lo habíamos comentado, ¿sí? Sobre 4 menos 3, 1 factorial, y 1 factorial es 1. Entonces, luego tendríamos 1 por 2 por 3 por 4, eso me da 24. Entre 1, 24. ¿De cuántas maneras diferentes podemos sentar entonces a 3 amigos en una fila que tiene 4 asientos? De 24 maneras diferentes. ¿De acuerdo? Ahí va. Ahora, no es la única manera de resolver el problema. Nosotros hemos visto a lo largo de todas estas semanas que, ¿no?,
por ahí hay formas tal vez más sencillas de resolverla, otro tal vez que va a requerir de mayor, se podría decir, análisis. Sin embargo, correcto, los resultados obtenidos deben de coincidir. Eso es lo importante en matemática, que uno puede resolver el problema tal vez de diferentes maneras, pero el resultado es único. Bien, ¿cómo podría resolver también este problema? Veamos. Bueno, podemos también razonar de la siguiente manera, ¿no? Digo, bien, yo tengo los 3 amigos, que sean A, B, C los amigos. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, comenzamos a analizar con respecto a cada amigo. ¿Cuántas posibilidades de sentarse en esa fila tienen? Entonces, los asientos en los cuales se puede sentar. Por ejemplo, ¿no? Para el amigo A, él empieza y inmediatamente toma visión de los 4 asientos y selecciona uno de ellos. Entonces, A tiene 4 maneras diferentes para sentarse. Ahí está. Bien, A tomó posición, ya se sentó, se ubicó. Y ahora inmediatamente todo eso ocurre en un instante, en el momento. B también quiere tomar posición, pero B ya no tiene 4 posiciones libres. Una ya está ocupada por A. Entonces inmediatamente uno dice, bueno, B, ¿de cuántas maneras diferentes tiene para poder ocuparse? 3 asientos. 3 asientos. Entonces B de 3 maneras. Y al mismo tiempo ya B tomó posición, ya no quedan más que 2 asientos libres para C. Entonces C de cuántas maneras diferentes puede tomar posición de 2 maneras. ¿De acuerdo? Entonces y C de 2 maneras. Y como digo, todo esto ocurre de manera simultánea. Entonces, un evento A que ocurre de 4 maneras, B de 3 maneras, C de 2 maneras, y como todo ocurre de manera simultánea, y como por cada manera de seleccionar A sus 4 asientos, B lo puede hacer de 3 maneras distintas y a su vez C de 2 maneras diferentes, entonces, ¿qué principio aplicamos? El principio de multiplicación y lo multiplicamos. Número de maneras, por el principio de multiplicación sería 4 por 3 por 2. O sea, 12 por 2, 24, de 24 maneras diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, de una u otra forma, como vemos, siempre llegamos al mismo resultado. Eso es una variación simple, ¿ok? Tome nota para pasar ahora al otro tipo de variación, el cual es las variaciones con repetición. Bien, variaciones con repetición. Ya es lógico de entender a qué se refiere. A que si yo cojo un elemento para ordenarlo, este elemento puede nuevamente ser escogido para nuevamente ordenarse. A eso se refiere. O sea, puedo tomar elementos repetidos y ordenarlos, ¿sí? Por eso dice aquí, cuando de n elementos diferentes se ordenan cada de ellos, pero con repetición. ¿De acuerdo? Veamos. Ahí está. Número de variaciones con repetición. Variaciones con repetición. BR, N en K. Variaciones con repetición de N elementos. Tomo K en K. ¿Esto quién es? N elevado a la K. ¿De acuerdo? Ahí está. Ejemplo. Con las cifras 5, 7 y 9, ¿cuántos números diferentes de 4 cifras puedo formar? Quiero formar números de 4 cifras y tengo solamente 3. Bueno, habría que repetir, ¿no? Podríamos nosotros repetir, por ejemplo, el 5.799. Ahí está, estoy formando números de 4 cifras con estos dígitos. O tal vez el 4.500, perdón, el 5.555, por ejemplo. Ahí está. Estoy cogiendo elementos de este conjunto y los estoy ordenando, solamente que los estoy repitiendo. Entonces, esto es una variación con repetición. Ojo, acá el problema me dice cuántos números diferentes. No, me están diciendo números de cifras diferentes. ¿De acuerdo?
Y como podemos apreciar, este número y estos son diferentes. O también este de aquí, 7, 7, 9, 9, por ejemplo. Son diferentes, ¿sí? Y estoy tomando elementos repetidos. Entonces, ¿el orden importa? Claro que sí importa, porque mire, yo puedo usar 7, 7, 9, 9, pero ahora si lo escribo así, ya tiene otro valor. No son lo mismo, no representa el mismo número. Entonces, el orden en el cual dispongo de esos elementos es muy importante. Y como puedo tomar elementos repetidos, entonces diremos número de variaciones con repetición de 3 elementos tomados de 4 en 4 sería 3 a la cuarta. Ahí está. Y 3 a la cuarta es 81. ¿Cuántos números diferentes yo puedo escribir con estos 3 dígitos? Números, ojo, de 4 cifras, 81 números en total. ¿De acuerdo? Ahí está. No es la única manera de resolver el problema. Otra manera de pensarlo también es de la siguiente forma. Bien, queremos números de 4 dígitos. Aquí están, ¿correcto? A, B, C, D. Números de 4 dígitos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es averiguar en cada posición cuántos valores puede tomar. Por ejemplo, aquí, este primer dígito, supongamos que sea el dígito A. ¿Cuántos valores puede tomar? A ver, son 5, 7, 9. A puede ser o 5, o 7, o 9. O sea, 3 valores diferentes. ¿De acuerdo? El B, por ejemplo, ¿no? ¿De cuántas maneras diferentes puedo elegir? Cualquiera también de los 3. Puede ser 5, puede ser 7, puede ser 9. No hay problema. Así el A ya haya tomado el valor de 5, el B también puede ser 5. O sea, por eso decía, es con repetición. Y el B, 3 maneras. El caso del C también. Y el caso del D también. 3 maneras y 3 maneras. Porque no hay ninguna restricción. Finalmente, como la selección debe ser de manera simultánea, todos a la vez, para escribir este número de 4 dígitos, ¿qué hacemos? Aplicamos el principio de multiplicación. Cantidad de números sería 3 por 3 por 3 por 3, o sea, 81. 3 a la cuarta. ¿De acuerdo? Ahí está. Mire, de alguna u otra forma, el resultado no tiene por qué cambiar. ¿Ok? Eso entonces para las variaciones con repetición. Tomen nota para pasar ahora sí a las permutaciones. Continuamos. Vamos ahora a las permutaciones. Ahí está. ¿Qué son permutaciones? Como había comentado, las permutaciones son casos particulares de variación. Habíamos indicado que las variaciones, ¿qué ocurre? Como yo obtengo variaciones cuando parte de los elementos del conjunto o todos, habíamos dicho, los ordenamos. Cuando todos los elementos de un conjunto se ordenan, eso es permutación. Por eso dice, se denomina permutación de n objetos a cada una, ahí está, de las variaciones de los n objetos distintos, ¿ve? Eso es permutación. Y también, dependiendo de cómo son los elementos a ordenarse, pueden ser distintos todos, y hablaremos de una permutación simple. Como también puede haber elementos repetidos bajo cierta consideración. Y entonces hablaremos de una permutación con repetición. Ahora, el arreglo también puede ser de manera circular, es decir, alrededor de alguna línea curva cerrada.
y entonces hablaremos de una permutación circular. ¿Correcto? Veamos, ¿qué es una permutación simple? Una permutación simple se da cuando los elementos considerados, ¿ok? Me refiero a todos los elementos, ¿de acuerdo? ¿Cómo deben ser todos? Diferentes. ¿Y cómo voy a hallar el número de permutaciones de n objetos diferentes? Lo denotamos así. Y como había dicho, las permutaciones de n objetos, eso es una variación de n en n. O sea, factorial de n en este caso. ¿De acuerdo? Un ejemplo, ahí tenemos. ¿De cuántas maneras diferentes se puede ordenar a 3 mujeres y 2 varones en una fila de 5 asientos si se deben sentar en forma intercalada? Muy bien, ahí tenemos 5 asientos, ahí está la fila de 5 asientos. Son 3 mujeres, ahí tenemos mujer, 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 ¿no? Y varones, ahí está. Pero dicen de que se deben sentar de manera intercalada. ¿Qué quiere decir? Varón, mujer, mujer, varón, ¿no? Así. Pero como hay 3 mujeres y hay 2 varones, entonces, ¿qué quiere decir? Que las mujeres tienen que tomar esta proposición, la primera, la tercera y la quinta. Solo ahí pueden ubicarse las mujeres. ¿Para qué? Para que los varones tomen la segunda posición y la cuarta, de manera que quedan intercalados. Entonces, las mujeres solamente pueden moverse en estos 3 asientos, denotados con primero, tercero y quinto. Entonces, como ahí pueden ubicarse, habrá una permutación de 3, pues. ¿De acuerdo? Y los varones solamente pueden ubicarse en la segunda o en la cuarta. Entonces aquí habrá también para ellos, ¿qué? Una permutación de 2. Por lo tanto, ya podemos nosotros establecer lo siguiente. Número de maneras de ordenarse. Mujeres y varones, ¿correcto? Ambos al mismo tiempo. Y como son ambos al mismo tiempo, vamos a aplicar el principio de multiplicación. Con respecto a las mujeres, ¿de cuántas maneras diferentes? Sabemos que ellas solamente van a tomar la primera, la tercera o la quinta posición y ahí nomás podrán moverse. Es decir, una permutación de 3 posiciones. En el caso de los varones también, ¿no? Una permutación de 2 posiciones. Como todo ocurre de manera simultánea y por cada posición que tome una mujer hay 2 posibilidades para los varones, aplicamos el principio de multiplicación. Número de maneras para las mujeres, número de maneras para los varones, permutación de 3 por permutación de 2. Permutación de 3, eso es factorial de 3, aquí está. Permutación de 2, factorial de 2, factorial de 3 es 6, factorial de 2 es 2, 6 por 2, 12. De 12 maneras diferentes. ¿De acuerdo? Ahí vamos. A ver, perdón, tome nota de ello para poder pasar ahora a las permutaciones con repetición. Bien, vamos ahora a las permutaciones, bueno, antes de las con repetición, a las circulares. ¿Ya? Circulares, ¿qué quiere decir? Que los elementos de un conjunto ahora se van a ordenar alrededor de alguna línea curva cerrada.
y el número total de permutaciones circulares diferentes que pueden formarse con n elementos distintos, formando una línea curva cerrada, es, ahí está, PCE en la parte superior, que quiere decir permutación circular de n elementos, n-1 factorial. ¿Por qué n-1 factorial? Porque cuando tenemos un arreglo circular, en un arreglo circular, al ubicar los elementos alrededor de esa línea curva cerrada, no vamos a poder identificar cuál es el primer elemento o el segundo. Cuando hay un orden, uno puede establecer primero, segundo, tercero, cuarto. En los arreglos lineales, como han sido en los casos anteriores, en variación y permutación, ahí sí uno puede decir primero, segundo, tercero, ¿no? Primero, el segundo, el tercero, si es que vamos en este orden, y así. Pero en las circulares no es posible establecer un orden. Entonces, para eso, ¿qué se hace? Se toma uno como referencia, es decir, se fija uno, ahí está fijo uno. Y el arreglo es respecto de este que está fijo, de este elemento. Entonces, ahora sí, estando fijo aquí, ya recién puedo decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. Entonces, manteniendo fijo a uno, el resto de los elementos, que ya no son n, sino n-1, porque este está fijo, se van a ordenar. Y estos n-1 elementos que se van a ordenar respecto del que está fijo, esa sería una permutación de los n-1 elementos. Por eso es que es n-1 factorial. ¿De acuerdo? Un ejemplo. ¿De cuántas maneras diferentes, dice Ana, Beto, Daniel, con sus padres, Juan y Luisa, se pueden sentar alrededor de una mesa circular de modo que los padres se sienten siempre juntos? ¿Mm? Bien, ahí tenemos, ¿no? La mesa, y tenemos los tres hijos y los dos padres que se van a sentar alrededor de la mesa, pero ojo, aquí hay algo muy particular, no es un cualquier ordenamiento alrededor de la mesa, no. En este caso es un ordenamiento, pero donde hay que conservar cierto criterio. Me dice que los padres se deben sentar juntos, ¿cierto? Ahí vamos. Entonces, cuando los padres se sienten juntos, quiere decir que ellos, el comportamiento de ellos alrededor de la mesa serán como uno. O bien Juan o bien Luisa toma una posición, la pareja irá con él a su costado. Entonces, quiere decir que ellos, la ubicación de ellos alrededor de la mesa son como uno. Aquí hay como uno. Bueno, en cuanto a los hijos, no hay ninguna indicación. Entonces, quiere decir que los hijos sí están en toda la libertad de escoger cualquiera de los tres asientos que quedarían. Entonces, aquí tenemos el ordenamiento para la primera hija, para el segundo hijo y para el tercer hijo. ¿No? Ahí está. Tercero y cuarto. Entonces, alrededor solamente hay 4 posiciones. ¿De acuerdo? Entonces sería una permutación circular de 4. Ahora, una vez que papá y mamá hayan elegido sus 2 asientos, ahí internamente viene una permutación para ellos. Puede ser que el papá quiera tomar esta posición, la mamá de aquí, o al revés, ¿no? Entonces ahí va a haber una permutación de 2. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos por aquí, según este análisis, ahí está. Bien, número de maneras. Todos alrededor de la mesa, una permutación circular de 4, como les había comentado. Por ahora, en el caso de los padres, cuando ya eligen sus 2 asientos, una permutación lineal de 2. ¿De acuerdo? Muy bien, permutación circular de 4, eso es 4 menos 1, o sea, 3 factorial, y permutación lineal de 2 es 2 factorial. Permutación, perdón, factorial de 3 es 6, factorial de 2 es 2,
6 por 2, 12. Finalmente, ¿de cuántas maneras diferentes? De 12 maneras diferentes. ¿De acuerdo? Ahí estamos. ¿Listo? Bien, esas son las permutaciones circulares. Vamos ahora a las permutaciones con repetición que habíamos comentado. El número de permutaciones de n objetos de los cuales n1 son iguales entre sí. Esa igualdad podría ser también bajo cierto criterio, ¿no? Por ejemplo, cuando uno ordena libros, ¿no? Tal vez los puedes ordenar bajo el criterio de materia, libros de aritmética. Son iguales en el sentido de que son libros de aritmética, ¿no? Libros de geometría. No necesariamente son idénticos, pero sí, por la materia son idénticos, o sea, por el criterio que uno está tomando. ¿De acuerdo? O también el criterio que uno puede elegir es por autores. Entonces dice, libros de tal autor. Ahí está. Se consideran iguales porque son del mismo autor. Entonces, el criterio que uno va a coger en estos ordenamientos es muy importante. Ahora, si son elementos idénticos, no hay problema. Seguimos hablando de permutaciones con repetición. Entonces, supongamos que nosotros tengamos n elementos, de los cuales de estos n elementos hay n unos idénticos bajo cierto criterio. Otros n2 elementos idénticos bajo un siguiente criterio y así sucesivamente hasta un nk elementos, ¿correcto? Que son iguales entre sí. Entonces, el número de permutaciones de estos n elementos, que sería una permutación con elementos repetidos, es factorial de n en el numerador y en el denominador escribiremos el producto de los factoriales de cada uno de los elementos, correcto, repetidos. Disculpen. Bien, entonces aquí tenemos n1 elementos repetidos o iguales entre sí, n1 factorial, ¿ve? Otros n2 elementos iguales entre sí, aquí debajo. A ver, disculpen ahí. Bien, por n2 factorial y así sucesivamente por nk factorial, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un ejemplo al respecto. Bien, ahora sí. Disculpen más bien. A veces es... Ahora sí, continuemos entonces. Estábamos viendo este problemita de aplicación de las permutaciones con elementos repetidos. Bien, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden ordenar en una fila? Dice, 3 canicas rojas, 2 azules y una verde. Entonces ahora, mire, el criterio de la igualdad
es por el color. Ahí está. Tengo 3 rojas, 2 azules y una verde. Entonces puede ser rojo, 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 azul, azul, verde. O tal vez rojo, rojo, azul, rojo, azul, verde. Y así, ¿no? El hecho es que hay elementos repetidos. Y como hay elementos repetidos por el color, entonces tendríamos que aquí una permutación. Y como aquí dice orden, se pueden ordenar, entonces el orden es muy importante. ¿Qué quiere decir? En fila, allá, es una permutación. ¿De cuántas canicas? Son 3, más 2, 5, más 1, 6. 6 canicas en total. De estas 6, hay 3 repetidas de un color rojo, otras 2 repetidas de un segundo color azul. Y bueno, solamente colocaremos los repetidos, ¿correcto? Ahí está. Sería entonces en el numerador factorial de 6 entre denominador factorial de 3 por factorial de 2. Igual. Ok, sería entonces factorial de 6. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, ¿cierto? Ahí está. Factorial de 3, eso es 6. Factorial de 2, 2 entre 12. ¿De acuerdo? Y eso me va a dar 60. Ahí está. De 60 maneras diferentes podemos realizar este ordenamiento. ¿Ok? Tome nota para continuar. Bien, veamos ahora las maneras de poder seleccionar ya los elementos de un conjunto, que son pues las combinaciones. En este caso, como vemos, no interesa el orden, solamente es coger elementos de un conjunto, agrupar los elementos de un conjunto, ¿de acuerdo? A eso se refiere. Bien, ¿qué son entonces las combinaciones? Una combinación es pues una selección, como lo dice aquí, ¿no? Selección, o sea, escoger, ¿no? Elementos de un conjunto, o bien formar grupos con los elementos de este conjunto. Puede ser que se coja parte de los elementos de un conjunto o también todos, no hay problema si están disponibles, ¿no? Sin tomar en cuenta, bien claro, el orden dentro del grupo que van a formar. Muy bien. Ahora, dependiendo de cómo seleccionamos los elementos de un conjunto, podemos hablar de una combinación simple o también una combinación con elementos repetidos. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos n elementos diferentes que se agrupan de K en K, luego el número de grupos diferentes con K elementos distintos se denota con combinación de n en K. Y viene dado de esta manera, ahí está, n factorial sobre k factorial por n menos k factorial. Si se dan cuenta, estos son los números combinatorios, ¿no? De n en k. ¿De acuerdo? Ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos un primer ejemplo. A una reunión dice, asisten 4 mujeres y 6 varones.
con ellos se desea formar una junta directiva de 5 personas donde haya 3 mujeres y 2 varones. ¿De cuántas formas distintas se puede formar esta junta directiva? Veamos. Tenemos entonces 4 mujeres y 6 varones, pero ojo, en esta junta directiva no van a participar las 4 mujeres, solo 3. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionar de las 4, 3. Y como vemos, no hay orden porque solamente es formar un grupo de personas, nada más. No tienen cargos, porque si hubieran cargos, tal vez por ahí habría un orden, ¿no? Entonces, es solamente seleccionar para formar la junta directiva. Entonces, sería una combinación de 4 en 3. Para los varones también, contamos con 6 varones, pero no los 6 van a formar parte de este comité o de esta junta, solamente 2 varones. Entonces, de los 6 hay que seleccionar a 2. Y como todo va a ocurrir de manera simultánea, tenemos 2 eventos o sucesos. Por cada una de las 3 mujeres que se elijan, hay 2 varones con posibilidad a ser elegidos de los 6. Entonces, aplicamos ¿qué principio? El principio de multiplicación. Y ahí está. De las 4 mujeres seleccionamos 3 combinaciones de 4 en 3. Y en el caso de los varones, de 6 en 2. Ahí está. Aplicamos los números combinatorios, sería 4 en 3, aquí hay una propiedad. Cuando son consecutivos el índice inferior y el superior, este sería 4, el índice superior. En este caso, para los combinatorios de 6 en 2, sí se puede aplicar lo que ya se conoce, ¿no? Factorial de 6 sobre 2 factorial por 4 factorial. Se simplifica, se llega a que eso es 15. Finalmente, 4 por 15, perdón, fue 60. Listo. ¿Correcto? Entonces, 60 maneras diferentes de poder formar esta junta directiva. Ok, eso es una combinación simple, como podemos apreciar. Bien, vamos a ver ahora las propiedades con respecto a los combinatorios, ¿de acuerdo? Ahí tenemos. Número combinatorio de n en 0. Mire, cuando el índice inferior es 0 o cuando el índice inferior es igual al superior, esos combinatorios siempre es 1. No se olvide. Por otro lado, también tenemos cuando el índice inferior es 1. El número combinatorio es n, el índice superior. Ahora, tenemos también la propiedad de los combinatorios complementarios. ¿Cuáles son? Es que estos son iguales. Combinatorio de n en k es también el número combinatorio de n en n menos k. Por otro lado, también tenemos combinatorio de n en k menos 1 más combinatorio de n en k. Sí podemos sumar estos tipos de combinatorios de manera directa. ¿Y esto a qué es igual? Al número combinatorio, lo único que hacemos es en el índice inferior, a n le aumentamos en 1 y en el inferior, correcto, mantenemos el mayor. También tenemos combinatorios de n en k, que lo podemos expresar también en términos de combinatorios de n en k menos 1, y esto es n menos k más 1 sobre k. Por otro lado, también tenemos la suma de los combinatorios de n en 0 más combinatorio de n en 1 más combinatorio de n en 2 y así sucesivamente, más combinatorio de n en n. Observe, mire, va de 0 a n en el inferior y en el superior siempre son n. ¿Esto a qué es igual? Siempre es 2 a la n, potencia de 2. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Vamos ahora a las combinaciones con repetición.
Es decir, cuando el elemento es seleccionado y nuevamente pasa a formar parte de los elementos a poder ser nuevamente seleccionado. Por eso es con elementos repetidos. Finalmente, el número de combinaciones de K objetos tomados de N objetos, ¿ok? Entonces vamos a tomar K de los N, de manera que 2 o 3 o K objetos pueden ser el mismo, se repiten. Lo vamos a denotar así, sería una selección pero con repetición. Entonces hablaríamos de una combinación con repetición. De N elementos tomamos K y está dado así. Combinaciones con repetición de N en K sería combinación simple. Mire cómo lo transformamos. En el índice superior colocaremos N más K menos 1 y en el inferior K. Ejemplo, ¿de cuántas maneras diferentes se podrán comprar dos frutas de 5 diferentes tipos que venden? Bien, vamos a comprar solo dos frutas y tenemos 5 diferentes tipos de fruta. La persona que va a adquirir las dos frutas, supongamos que tengan manzana, plátanos, mandarinas, pera, chirimoya, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, la persona que va a adquirir puede comprar ya sea una pera, una chirimoya, o sea, dos distintos, o tal vez quisiera comprar manzana, puede hacerlo. No hay problema, porque aquí no dice dos frutas diferentes, simplemente dice comprar dos frutas, nada más. Entonces, pueden ser la misma fruta. Bien, entonces, al adquirir esta fruta, está haciendo una selección, pero con repetición, porque puede repetir la misma fruta ¿no? en la segunda compra, porque son dos frutas las que va a comprar. Entonces, podría haber frutas repetidas. Por lo tanto, el número de maneras de adquirir dos frutas de 5 clases distintas que se tienen sería una combinación con repetición de 5 en 2. Es decir, combinación simple y utilizamos la propiedad. ¿Qué hacemos? Sumamos índice inferior más superior menos 1, ahí está. 5 más 2 menos 1 en 2. Es decir, vamos a tener una combinación de 7 menos 1, 6 en 2. Al desarrollar como factorial de 6 sobre 2 factorial por 4 factorial, nos va a dar 15. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien. Estas son pues las combinaciones con repetición. Tome nota para continuar. Bien, bueno, este ya es un resumen. Tenemos ahí las diferentes maneras de ordenar o seleccionar los elementos de un conjunto a través de la permutación cuando todos los elementos participan en el ordenamiento. El orden es muy importante aquí. Variación, no todos participan, solo algunos. El orden también es muy importante. En una combinación pueden participar todos o algunos también, o también ninguno. El hecho es que el orden no importa. Entonces, el orden no importa cuando se escogen, se seleccionan elementos, ¿no? Ahí está. El orden importa cuando ubicamos, cuando ordenamos, ¿de acuerdo? Cuando formamos, ahí está. Bueno, en el primer caso, para una permutación de todos los elementos es factorial de n. Cuando hablamos de una variación de parte de los elementos de un conjunto, n factorial sobre n menos k factorial.
Y cuando hablamos de combinación, ahí tenemos. Estos son simples, naturalmente. Y también habíamos hablado de una permutación circular. Si tenemos elementos repetidos para permutaciones, para variaciones y para combinaciones, ahí está. ¿De acuerdo? Ese es entonces el resumen de todo lo visto hasta ahora. Ahora sí, con esto ya me parece que ya podemos ver los problemas que tenemos planteados en esta semana. Bien, ahí tenemos el primer problema que nos dice Claudia olvidó el código de acceso de su maleta, que consta de 4 dígitos. Solo recuerda que todas las cifras del código no son impares y que la última cifra no es 0. ¿Cuántas combinaciones distintas puede probar como máximo para acceder a su maleta? A ver. Bien, supongamos que ahí tenemos el candado, ¿cierto? Que va a ser abierto únicamente si se da con la clave, con el acceso, o con el código, ¿cierto? A, B, C, D, son los 4 dígitos. Bien, ¿qué me dice acá? Solo recuerda que todas las cifras, o sea, tanto A, B, C, D, no son impares. Entonces, si no son impares, entonces, ¿qué cifras pueden ser? Cifras pares. Y ahí los tiene que trabajar. ¿Y cuáles son las cifras pares? El 0, el 2, el 4, el 6 y el 8, ¿cierto? Quiere decir que A, B, C, D puede tomar cualquiera de esos valores, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos. Para A puede ser 0, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6 o puede ser 8. ¿Sí? Cualquiera. ¿Cuántos valores? Como vemos, A puede tomar 5 valores. Ahí está. Justo, ¿no? Podría ser 0, podría ser 2, podría ser 4, ahí está. O también puede ser 6, o también puede ser 8. Ahí está. Perdón. Acá, 8. 5 valores. De igual manera ocurrirá para B. Segunda posición. Ojo, aquí dice, consta de 4 dígitos, nada más. No dice dígitos diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que B puede también ser 0 o 2 o 4 o 6 o 8. No hay problema. Y ahí está. Para B0, para B2, 4, 6 u 8. ¿Cuántos valores? 5 valores. De igual manera, para C también, 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Cuántos valores? 5 valores también. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí tenemos 0, 2, 4, 6, 8. C igual 0, 2, 4, 6 y 8.
Para D, aquí sí. Dice, solo recuerda también que la última cifra, en este caso el D, no es 0. Ah, ya, si no es 0, entonces descartamos el 0 y nos quedaría 2, 4, 6 u 8. Es decir, ¿cuántas? 4 valores nomás. Ahí está, para D es 2, o bien 4, o bien, ¿no? Ahí tenemos 2, 4, 6 u 8. Es decir, 4 valores. ¿Listo? Y como todo ocurre de manera simultánea, ¿qué aplico? El principio de multiplicación. Entonces, número de maneras, ahí está, 5 por 5 por 5, 125 por 4, 500. ¿Correcto? Entonces, número de combinaciones distintas que puede probar como máximo para poder acceder a esta maleta, 500 combinaciones. ¿De acuerdo? Clave entonces la letra C para nuestro problema. Ahí está. Problema 2. A ver, me dice, 6 compañeros de trabajo van juntos a cenar a un restaurante que ofrece 4 platos exóticos diferentes. Si cada uno elige su plato de forma independiente, ¿qué quiere decir? Que si el amigo eligió un plato, él podría también tal vez elegir el mismo o cualquier otro. No depende de lo que el amigo haya elegido. ¿De cuántas maneras distintas entonces podrá realizar sus elecciones? Bien, ahí tenemos 6 compañeros de trabajo, 6, y ahí tenemos 4 platos exóticos distintos. Bien, veamos. Miren, una primera forma sería la primera amiga o la primera compañera, ¿sí? Se dice, puede elegir cualquiera de los 4 platos, claro, ¿sí? Ahora, para la segunda, como dice aquí, si cada uno elige su plato de forma independiente, quiere decir que así repite el plato anterior, no hay problema, puede hacerlo. No depende de lo que ha elegido la primera, ¿no? Yo también, por eso dice. Yo también puedo elegir cualquiera de los 4 platos distintos. El siguiente
También, igual yo, dice. La siguiente, yo también, dice, ¿no? Cualquiera de los 4 platos. Y así, el siguiente también. Y por fin el último también. Yo también tengo 4 maneras de elegir. Entonces, finalmente, ¿de cuántas maneras distintas pueden realizar las elecciones? Sería una variación con repetición. ¿Por qué el orden importa? Claro, porque ella puede elegir un plato A, el segundo un plato B, el tercero un plato C, un plato D. No es lo mismo que ahora la primera elija un plato D, el segundo un plato B y el tercero un plato A, ¿no? Entonces, el orden es muy importante. Claro, ¿por qué? Porque son 4 platos distintos. Entonces, es una variación, porque hay orden, con repetición, porque pueden elegir el mismo plato. ¿De cuántos platos diferentes? De 4. ¿Cuántos se va a seleccionar? 6. ¿Y esto a qué es igual? 4 a la sexta. Y 4 a la sexta es 4096. Claro, porque 4 a la sexta, ¿de acuerdo? Esto es 2 al cuadrado, es 4. O sea, 2 al cuadrado a la 6. Entonces sería 2 a la 12. Y nosotros sabemos que 2 a la 10 es 1024. Eso es conocido. Entonces, 2 a la 11 sería 2048 y por 2 sería 4096. Entonces, 2 a la 12 es 4096. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí está. ¿De cuántas maneras diferentes puede realizar las elecciones estos 6 compañeros de trabajo de 4096 formas distintas? Bien, ahí tenemos el problema 3 que nos dice, en un almacén hay cajas numeradas, cada una identificada con un código único de 5 dígitos. Si todos los códigos son distintos y el producto de las cifras de cada código es siempre igual a 12, ¿cuántas cajas cumplen con esta condición en total? A ver, vamos a interpretar, ¿sí? Ahí tenemos cajas y dice que estas cajas están enumeradas con códigos de 5 dígitos. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Pero hay una particularidad con los dígitos de estas cajas, que al multiplicar los dígitos siempre nos da 12. Mire, por ejemplo, aquí en esta que estoy seleccionando, ¿no? 1 por 2 por 2 por 3 por 1, 12, ¿sí? Acá también 6, 1, 2, 1, 1, ¿sí? 12.
el producto. Entonces queremos saber cuántas cajas cumplen con esta condición, dice. Veamos. Bien, el código, lo primero, ¿no? Son códigos de 5 dígitos. Ahí está. O sea, son números de la forma A, B, C, D, E. ¿De acuerdo? Ahí está. Y el producto de ellos me debe dar 12. Entonces, ¿no? La condición es que A por B, por C, por D y por E sea 12. Pero 12, nosotros sabemos que eso es 4 por 3, o sea, 2 al cuadrado por 3. Entonces, yo necesito distribuir los dígitos 2, 3, de manera que, correcto, pueda cubrir los 5 dígitos. Naturalmente, puedo cubrir con unos también. Entonces, una alternativa es el 2 por 3, 6, ahí está, por 2, y luego 1, 1, 1. Y al multiplicar tengo 6 por 2, 1, 1, 1. Este es 1. Y ahora estos también pueden permutar, porque podría ser 1, 1, 1, 6, 2. O también 1, 1, 6, 2, 1. Y así, o sea, aquí va a haber una permutación. Al utilizar los dígitos 6, 2, 1, 1, 1, permuto. Y ese es un primer caso. Entonces, cuando uso los dígitos 6, 2, 1, 1 y los permuto, ahí voy a tener una permutación lineal. Con elementos repetidos, claro que sí, el 1, 1, 1, 3 veces. Entonces, ahí tenemos, ¿ve? Permutación de 5 dígitos, donde 3 de ellos son repetidos, el 1, 1, 1. Ahí está. ¿Y esto a qué es igual? A factorial de 5, recordemos, sobre factorial de 3. Los otros que aparecen una vez, no hay problema. Bueno, y factorial de 5, esto que está aquí, lo podemos también así trabajar, ¿no? Factorial de 3 por 4 por 5, no te olvides, propiedad. Y en el denominador tengo factorial de 3. Se cancela y 4 por 5 me da 20. Entonces, cuando uso los dígitos 6, 2, 1, 1, 1, tengo 20 maneras diferentes. Y habrán 20 cajas con esos códigos respectivos. Bien, ahora no es la única manera de obtener 12. Otra posibilidad tal vez es usar el 4 y el 3, ¿no? Ahí está, ¿ve? 4 por 3 también es 12 y luego 1, 1, 1. Y luego puedo permutar, cambiar los órdenes. Aquí hay otra manera. Bien, en este caso también habrá una permutación de 5 elementos donde 3 de ellos son repetidos, que es el caso del dígito 1. Ahí está. Similar a la anterior, permutación de 5 con 3 elementos repetidos, 1, 1 de otros valores, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Ya lo hemos visto aquí, 20. Ya está. Ahora, no es la única, o no son las dos únicas posibilidades. La otra puede ser que ahora utilicemos 2 por 2 por 3. O sea, 2, 2, 3 y luego 1, 1. ¿Cierto? Así. ¿Eh? Ya está. Esta es la otra posibilidad. Y luego la permutación de ellas, ¿no? Porque podría ser también 2, 2, 3, 1, 1. O 2, 3, 2, 1, 1. Y así sucesivamente. Y aquí sería permutación también con elementos repetidos, 2 veces el 1, 2 veces el 2, ahí está. Permutación de 5, 2, 2, 1. Sería factorial de 5 sobre factorial de 2, ahí está, por estos dos objetos o elementos repetidos, por factorial de 2. Y esto me da 30. Claro, factorial de 5, esto es 120,
por si acaso. 1 por 2 por 3. 2 por 3, 6, por 4, 24, por 5, 120. Y aquí abajo tengo 4, porque factorial de 2 es 2, factorial de 2 es 2, 2 por 2, 4. Y 120 entre 4, eso es 30. ¿Listo? Finalmente, ya no hay más casos. Son los únicos casos en los cuales estos dígitos, ¿correcto? Al multiplicar me da 12. Entonces, primer caso, 20. Segundo caso, 20. Tercer caso, 30. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué aplicamos? Principio de adición. Sumamos. 20 más 20, 40 más 30. En total tenemos 70 cajas que cumplen con esta condición. ¿De acuerdo? Clave en nuestro problema sería la letra B, como pueden apreciar. ¿Listo? Vamos a la siguiente. 4. En una cena familiar, un grupo de 8 personas formado por 2 abuelos, 2 padres y 4 nietos deciden sentarse alrededor de una mesa circular con 8 sillas. Si los abuelos deben sentarse juntos, al igual que los padres y los nietos también, ¿no? De cuántas maneras diferentes pueden sentarse alrededor de la mesa. Bien, ahí tenemos la mesa con los 8 asientos. Y bueno, necesitamos ubicar a los abuelos alrededor de la mesa, pero como en el ejemplo, ¿no? Que vimos cuando explicamos la permutación circular, si ellos se van a sentar juntos, entonces la ubicación alrededor de la mesa es que los dos forman como uno solo. ¿De acuerdo? Por otro lado, también dice que los padres, ahí está, los abuelos deben sentarse juntos, ya está. Los padres también se van a sentar juntos. Posición para los dos padres. ¿De acuerdo? Ahí está. Igual manera, los dos, como van a sentarse juntos, actúan como uno solo alrededor de la mesa, o sea, en la ubicación que va alrededor. Y por otro lado, también tenemos a los 4 nietos, ¿no? Ahí tenemos. Y ellos también van a ubicarse juntos alrededor de la mesa. Entonces también los 4 nietos como uno solo alrededor de la mesa. Quiere decir entonces que la ubicación alrededor de la mesa es de la siguiente manera. Sería una permutación de 3 porque son 3 grupos nada más los que se mueven alrededor de la mesa. Pero independientemente
una vez seleccionado los 2 asientos por los abuelos, ellos también van a permutar, ¿no? Ahí está, en estos dos. ¿Quién se sentará de qué lado? Eso lo van a decidir. Entonces ahí va a haber una permutación de 2. Igual ocurrirá también con los padres. Tienen sus 2 asientos, pero ¿quién se sienta de qué lado? Entonces aquí también habrá otra permutación de 2. Y aquí también con los 4 nietos, ya tienen los 4 asientos y también quién se sienta de qué lado. Entonces aquí también va a haber una permutación de 4. O sea, alrededor de la mesa tenemos una permutación circular. ¿De cuánto? De 3. Y en cada grupo tenemos su permutación lineal, ¿correcto? Por lo tanto, ya está. Cada uno de los 3 grupos permutan alrededor de la mesa. Habrá una permutación circular de 3, como habíamos comentado. El arreglo de los abuelos sería una permutación de 2 formas, ahí está, al igual que el de los padres. Y en el caso de los nietos, una permutación de 4. Ahí está. Finalmente, el número de maneras diferentes en la cual se pueden sentar alrededor de la mesa las 2, 4, 8 personas sería permutación circular de 3 por una permutación de 2, por el caso de los abuelos, por otra permutación de 2 por los padres y por una permutación de 4 por los 4 nietos. ¿De acuerdo? Listo, recordemos que permutación circular de 3 es factorial de 2 porque sería 3 menos 1 factorial. Permutación de 2, factorial de 2, otra permutación de 2, factorial de 2, otra permutación de 4, factorial de 4. Al resolver me va a dar 192. Claro, porque recuerda que factorial de 2 es 2. Aquí también tengo 2, 2. Y acá sería 2 por 3, 6 por 4, 24. 24 por 2, 48 por 2, 96 por 2, 192. Clave, entonces, ¿cómo podemos apreciar la letra D? ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, eso para el problema 4. Tomen nota para pasar inmediatamente al problema número 5. Ahí tenemos 5. Un examen de cierto concurso consta de 20 preguntas en total, de las cuales 10 son de conocimientos y los otros 10 de razonamiento. Si un participante respondió correctamente 6 preguntas de conocimiento y 8 de razonamiento, y las preguntas restantes las respondió incorrectamente, ¿de cuántas maneras distintas pudo haber contestado el examen? Bien, ahí tenemos 10 preguntas de conocimiento, 10 de razonamiento. Por dato, nos dice que
Responde correctamente 6 de conocimiento y 8 de razonamiento. Ahí está. Y el resto de manera incorrecta. Entonces, supongamos, ahí tenemos de conocimiento 3, correcto, 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 la 2, la 3, la 4, la 6, correcto, la 8, correcto, la 10, correcto, y tenemos la 6. Y la primera, la quinta y la séptima y la novena, incorrectas. En el caso de razonamiento, dice que responde 8 correctas y el resto incorrectas. O sea, 2 incorrectas y el resto correctas. Muy bien, ¿de cuántas maneras pudo haber respondido el examen? En este caso tendríamos, ¿no? Tenemos entonces una permutación, ¿no? Porque este es un caso. Otro caso sería que la primera sea correcta, la segunda correcta, la tercera correcta, luego incorrecta, incorrecta, correcta, incorrecta, correcta, incorrecta, correcta. Y así. Entonces aquí va a haber una permutación. Lo mismo que aquí. Pero como vemos, sería una permutación de correctas e incorrectas. O sea, es una permutación con repetición para cada caso. Para el caso de conocimiento, ahí está, una permutación de 10 preguntas de conocimiento, de las cuales 6 ha respondido correcta y 4 incorrecta. ¿Ve? El criterio es ese. Las correctas son como elementos repetidos y las incorrectas también. Lo mismo va a ocurrir para el caso de razonamiento. También será una permutación de 10, de las cuales 8 son correctas iguales y 2 incorrectas. Entonces, desarrollando esto sería para permutaciones con elementos repetidos, factorial de 10 sobre factorial de 6 por factorial de 4 por, y aquí también, factorial de 10 sobre factorial de 8 por factorial de 2. Muy bien, y esto es igual. Aquí puedo elegir el mayor de los factoriales, como lo es el factorial de 6. Entonces tengo factorial de 6 por 7, por 8, por 9, por 10. ¿De acuerdo? Propiedad. Sobre factorial de 6 por 4 factorial. Pero 4 factorial, eso también es 1 por 2, por 3, por 4. Listo. Por, ahora, de igual manera aquí, el mayor de los factoriales en el denominador es factorial de 8. Entonces, el numerador lo puedo escribir así, como factorial de 8 por 9 por 10. Y en el denominador dejo el factorial de 8 para que pueda ser simplificado y el factorial de 2, eso es 1 por 2. Bien, simplificando factorial de 6 por aquí, factorial de 8, voy a tener la siguiente expresión. Acá también puedo simplificar. ¿Correcto? 2 por 4, esto es 8. Se va el 8 por aquí. Tercia 1, tercia a 3. Puede tener 7 por 3, 21 por 10, 210. Y por aquí tengo mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. 9 por 5, 45. Entre 1, 45. Finalmente multiplico 210 por 45 y este producto me da 9,450. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas pudo haber contestado? De 9,450 maneras distintas. ¿De acuerdo? Clave, la letra E. Ok, vamos al problema 6. ¿Está? 9,450 la respuesta. Listo, hoy tenemos problema 6. Me dice, el código de ciertos productos está compuesto por 3 letras, seguida de 4 dígitos. Si solo se pueden usar las letras A, B, C y D, ¿cuántos códigos diferentes se pueden generar para los productos?
Más o menos algo así. Tenemos el código que dice que está compuesto por 3 letras seguidas. Aquí están las letras. 3 letras seguidas. Y, perdón, 3 letras seguidas de 4 dígitos. Aquí están los 4 dígitos. Listo. Este es el código. Para las letras, que son 3, puedo utilizar A, B, C, D. En el caso de los dígitos, no me dice qué dígitos, sino me dice, se asume de lo que ya conocemos en el sistema de numeración decimal. ¿Cuáles son estos dígitos? El 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esos son los dígitos disponibles. 10 dígitos. ¿Qué importa el orden aquí? Claro que sí va a importar el orden, ¿no? Porque si yo pongo el código inicia en A, no es lo mismo que el código inicia en B, o en C, o en D. Es muy importante ese código. Entonces, el orden importa. Muy bien. Vamos a ver por aquí. Tendríamos entonces, ahí está, A, B, C, o también aquí, ¿no? A también puede decir A. Claro. No dice que las letras sean diferentes. Simplemente el código está compuesto por 3 letras. Si me dijeran 3 letras diferentes, ahí sí tendría que hacer restricciones. Pero si no me dicen, quiere decir que este también puede ser A, B, C o D. Este otro, A, B, C o D. Entonces, ¿de cuántas maneras para la primera? 4. Para la segunda, 4. Para la tercera, 4. Con respecto a los dígitos, de igual manera, tampoco dicen que sean dígitos diferentes, solamente dice seguidas de 4 dígitos. Entonces puede ser 1, 1, 2, 3, por ejemplo, o tal vez 3, 3, 3, 1. ¿Ve? Y estoy utilizando dígitos, 4 de ellos. Bien, entonces para la primera, 10 maneras distintas, contamos con 10 dígitos. Para la segunda, otras 10. Para la tercera, de igual manera. Para la cuarta, también. Número de maneras de entonces obtener los códigos o cuántos códigos diferentes puedo generar con estos dígitos y estas letras. Multiplico, pues, ¿no? Ahí vamos. Entonces, en el primer caso también es una variación con elementos repetidos, claro, porque ya habíamos dicho que las letras se pueden repetir. Tengo 4 letras disponibles, no todas las voy a utilizar, solo 3, variación con repetición de 4 en 3. De igual manera aquí también es otra variación porque el orden importa. Y en este caso son 10 dígitos de los cuales se ordenan 4, variación con repetición de 10 en 4. Esto de aquí sería 4 por 4, 16, por 4, 64, 64 por 10, por 10, por 10, por 10, le agrego 4 ceros, ¿cierto? Ahí está, 64 con 4 ceros, eso me da 640,000. Entonces se pueden generar 640,000 códigos diferentes. Clave para nuestro problema 6, la letra C. ¿De acuerdo? Tomen nota para poder pasar al problema 7. Bien, ahí tenemos el problema 7, que nos dice, Carlos está organizando un viaje a su pueblo y desea invitar a 7 compañeros de un grupo de 20 personas que conoce. De estas personas, 12 son hombres y el resto mujeres. Si Carlos quiere que haya al menos 5 mujeres en el grupo de invitados, ¿de cuántas maneras diferentes puede hacer la selección?
Ok, veamos. Dice que Carlos está organizando un viaje para ir a su pueblo y quiere hacer invitaciones, ¿no? A sus amigos. A ver, veamos. Ya. Tiene un grupo de 20 personas, de los cuales de estas 20 personas, 12 son varones. Esto es dato del problema. ¿Ya? 12 varones se tiene. Aquí está. 12 son hombres y el resto mujeres. O sea, las mujeres deben ser 8, ¿no? Porque en total son 20 personas. Ahí está. Muy bien. Ahora dice, si Carlos quiere que haya al menos 5 mujeres, ahí está pensando, invitaré a 7, pero ojo, donde al menos hayan 5 mujeres. Entonces aquí hay casos. Cuando me dicen al menos, ¿qué quiere decir? Que pueden ser 5 mujeres o también más de 5 mujeres. Entonces, una posibilidad es que como va a invitar en total a 7, en la invitación sean 5 mujeres y 2 varones. O la otra, que sean 6 mujeres, claro, porque dice al menos, ahí está, y un varón quedaría. O por último, que las 7 sean mujeres, pues, y ningún varón. Entonces, cualquiera de las 3 posibilidades puede darse. Entonces, vamos a ver de cuántas maneras diferentes puede seleccionar a 5 mujeres y 2 varones. La otra, de cuántas maneras diferentes a 6 mujeres y un varón, o bien de cuántas maneras invitar a las 7 mujeres. ¿De acuerdo? Y sí, no hay problema, sí se puede hacer porque cuenta con 8 mujeres dentro del grupo de los 20. Entonces, trabajamos caso por caso, luego ¿qué hacemos? Como es un o, sumamos, ¿de acuerdo? Aplicamos el principio de adición. Muy bien. Y ahí tenemos número de maneras, entonces sería, ahí está, igual. Para mujeres, cuenta con 8 mujeres, va a seleccionar 5, combinación de 8 en 5. Recuerda que para seleccionar es combinación. Seguimos aquí. Ahora aquí, para seleccionar a los 2 varones, ¿con cuántos varones se cuenta? Con 12, combinación de 12 en 2. Más, ahí está, principio de adición. Siguiente caso, cuando selecciona 6 mujeres, es decir, combinaciones de 8 en 6, por ahora un varón, combinación de 12 en 1. Más, el último caso, cuando selecciona solo a 7 mujeres, es decir, combinaciones de 8 en 7. Y ningún varón. ¿Ya está? ¿Y esto a qué es igual? Bueno, combinación de 8 en 5 por aquí. Esto es igual. Factorial de 8 sobre factorial de 5 por 8 menos 5, 3 factorial. Usando la propiedad degradativa del factorial, este factorial de 8 lo puedo escribir como factorial de 5 por 6 por 7 y por 8. Y aquí sería sobre factorial de 5 por 1 por 2 por 3. Simplificando, 6 por 7 por 8 sobre 1 por 2 por 3. Y ahí está. Ahora, combinaciones de 12 en 2. De igual manera, factorial de 12 sobre factorial de 2 por factorial de 12 menos 2, 10 factorial. Muy bien, el numerador lo puedo escribir como factorial de 10 para simplificar con el factorial de 10 del denominador. Y aquí sería por 11 y por 12 sobre factorial de 2, eso es 1 por 2 y factorial de 10 lo dejo ahí. De manera que si simplifico tengo 11 por 12 sobre 2 por 1. Ahí está. Más combinaciones de 8 en 6. De igual manera, factorial de 8 sobre factorial de 6 por factorial de 2. Numerador, factorial de 8 lo puedo escribir como factorial de 6 por 7 por 8. Y aquí tengo factorial de 6 por 1 por 2. Simplifico, ya tengo 7 por 8 sobre 2. Ahí está. Por combinaciones de 12 en 1, aquí puedo aplicar la propiedad, eso es 12. Y más combinaciones de 8 en 7. Esto también es combinación de 8 en 1 y eso es 8.
¿sí? Ahí está. De aquí podemos simplificar. Mire, 3 por 2, 6, se va el 6 de acá. Queda 56, ahí está. Y acá también, mitad de 2, 1, mitad de 12, 6. 6 por 11, 66. 56 por 66. Más, de acá también, mitad de 2, 1, mitad de 8, 4. 4 por 7, 28 por 12. Y más 8, todo eso me va a dar 4040. ¿De acuerdo? Clave entonces la letra B para el problema número 7. Bien, tome nota para ir inmediatamente al problema 8. ¿Listo? Ahí tenemos problema 8. Me dice, Ana ingresa a una tienda y luego de realizar su compra con el vuelto que recibe, decide comprar 12 caramelos. Si solo cuenta con los siguientes sabores, menta, fresa y limón, y además la cantidad suficiente de ellos para atender cualquier compra, naturalmente, ¿de cuántas maneras diferentes puede realizar la compra? Ahí tenemos Ana y quiere comprar 12 caramelos y cuenta con caramelos de sabor menta, ahí está, fresa y limón. Entonces, con el vuelto compraré 12 caramelos, pero no dice, ¿no? Algún criterio para comprar el caramelo, simplemente 12. Tal vez pueda comprar los 12 caramelos de menta, ¿sí? O tal vez 6 de menta y 6 de fresa, o tal vez 3 de menta, 3 de fresa y 6 de limón, ¿ve? El hecho es que puede considerar alimentos o diré caramelos repetidos, ¿no? Por el sabor. Entonces, finalmente hablaremos de qué? De una combinación con repetición, claro. Son 3 sabores distintos, lo suficiente cantidad de caramelos para adquirir los 12. Entonces sería combinación con repetición de 3 en 12, porque va a seleccionar 12. No hay orden, solamente es escoger los caramelos, seleccionar los elementos de este conjunto. ¿Y esto a qué es igual? Esto es una combinación simple donde el índice superior, ¿cómo se obtiene? Sumando el superior y el inferior y le resto 1. O sea, 3 más 12 menos 1. Entre de los 12, ¿no? Ahí está. Entonces sería combinación simple de 3 más 12 en 1 en 12. Ok, esto que está aquí me da una combinación simple de 3 más 12, 15 menos 1, 14, de 14 en 12. ¿Y esto a qué es igual? Factorial de 14 sobre factorial de 12 por 14 menos 12, eso es 2 factorial. Usamos la propiedad degradativa del factorial. El factorial de 14, eso es factorial de 12 por 13 por 14. Sobre factorial de 12, queda ahí por 1 por 2. Y simplificando ya tenemos pues, 13 por 14 sobre 1 por 2. Mitad de 2, 1, mitad de 14, 7, listo. Y 7 por 13, esto nos da 91, ¿sí? Ahí está. ¿De cuántas maneras diferentes puede hacer esta compra? De 91 maneras distintas. Clave del problema, la letra B. ¿De acuerdo? Ahí vamos. Listo. Tome nota para ir al problema 9. Ahí tenemos, problema 9. Me dice, en una fiesta, ahí está, 10 personas llegan y encuentran 3 mesas circulares. Ahí tenemos 1, 2, 3 mesas circulares, con 4 sillas, la primera, con 3 la segunda y la última también con 3. Bien, ¿qué más me dice? Si todas las personas deben ocupar un asiento, ¿de cuántas formas distintas pueden distribuirse alrededor de las mesas?
Bien, entonces tenemos ahí las personas, 3, 6, 9, 10 personas que van a ubicarse en estas tres mesas, ¿correcto? La primera con 4 asientos, la segunda con 3, la tercera con 3. Entonces, lo primero es, ¿no? ¿Cómo van a ubicarse en estos tres espacios, ¿no? Alrededor de estas mesas, ¿no? Entonces, lo primero es seleccionar. Como se van a sentar alrededor de una mesa, entonces primero hay que saber quiénes van a ir aquí en la primera mesa con 4 asientos. Entonces, es decir, de las 10 personas que tenemos, hay que seleccionar primero. Seleccionamos 4. Ahí tenemos una combinación. Una vez que estén seleccionados los 4, ¿cómo se ordenan ellos alrededor de la mesa? Hay una permutación circular entre ellos, entre los 4 que han sido seleccionados. De igual manera, una vez que ya se eligieron los 4 que van a ir en esta primera mesa, de los que quedan, naturalmente, ojo, de los que quedan, ya solamente elegiremos a 3 que van a tomar posición en esta segunda mesa con 3 asientos. Y de igual manera, una vez que ya se tengan esas 3 personas, ahí va a haber una permutación circular de 3 para ver cómo se van a sentar los 3 aquí. Por último, los que quedan irán acá. Es decir, 3. Listo. Entonces, para el primer caso, ya habíamos comentado, de los 10 que tenemos, elegimos 4. ¿Eso qué es? Una combinación. Ahí está. Seguidamente, ya tengo los 4, ahora ellos van a sentarse alrededor de la mesa. Entonces, tengo una permutación circular de 4. Simultáneamente, todo ocurre de manera simultánea. Necesito ahora cubrir estos 3 asientos para la segunda mesa. Entonces, de los que quedan, ya no habrán 10, sino habrá 10 menos 4, 6. De los 6 que quedan, ahí está, ¿ve? Elegimos 3 para la segunda mesa. Ok, quiere decir una combinación, porque solamente voy a elegir, ahí está, de 6 en 3. Listo, ya tenemos a los 3 y ahora por una permutación circular de 3. Por último, de los que quedan, mire, tenía 10, ya elegí 7, me están quedando solo 3 para la última mesa. De las 3 que quedan, los 3, naturalmente, y ahora ellos 3 también van a ubicarse alrededor en una permutación circular de 3. Y el resto ya es solamente realizar la operación. Ojo, como todo va a ocurrir de manera simultánea y entonces, ¿qué hacemos? Principio de multiplicación. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, parece ser que no se nota muy bien. Vamos a colocarlo acá, en el desarrollado acá. Ahí está. Entonces, para el primero, combinaciones de 10 en 4, ya sabemos, factorial de 10 sobre 4 factorial por 6 factorial. El 6 factorial puedo simplificar, me queda 7 por 8 por 9 por 10. Y en el denominador me queda 1 por 2 por 3 por 4. Permutación circular de 4, eso es 4 menos 1 factorial, o sea, 3 factorial. Y ese 3 factorial, ahí está. Es 1 por 2 por 3. ¿De acuerdo? Listo. Aquí seguimos por combinación de 6 en 3. Eso es factorial de 6 sobre 3 factorial por 3 factorial. Cancelo un factorial de 3, me queda 4 por 5 por 6 sobre el otro factorial de 3, que es 1 por 2 por 3. Por ahora, permutación circular de 3, allá, eso es 3 menos 1, 2, ahí está. Es decir, 1 por 2. Por combinaciones de 3 en 3 es 1, y una permutación circular de 3 nuevamente es 1 por 2.
Al realizar la operación simplificar, me va a dar 100.800. Clave, la letra D. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Tome nota, último problema. Ahí está. Me dice, en una competencia de natación participan 8 nadadores, entre las cuales se encuentran las amigas Ana, Beatriz, Clara y Diana. Ojo, si no hay empates, ¿de cuántas maneras diferentes podrían ocupar las 3 posiciones las 4 amigas? Entonces ahí tenemos los 10 nadadores. Ojo, los 3 primeros posiciones deben ser ocupados por las 4 amigas. Ahí está, ¿ves? Los 3 primeros puestos son ocupados por cualquiera de las 4 amigas. ¿Importa el orden? Claro que sí. No es lo mismo llegar en el primer lugar, en el segundo o en el tercero, ¿no? Para Ana, Beatriz, Clara o Diana. Entonces sí importa el orden. ¿De acuerdo? Entonces, como son 4 y solo 3 van a ocupar los 3 primeros puestos, ¿no? Los 3 primeros lugares, sería variación de 4 en 3. Recuerda que variación, ¿qué es? Importa el orden. Son arreglos donde el orden es muy importante. No todos los elementos serán seleccionados, no las 4 amigas, solamente 3 de ellas. Entonces, variación de 4 en 3. Las otras 5 posiciones también van a ser ocupados por la amiga que quedó aquí y por los otros, ¿correcto? A ver, acá tenemos 5 nadadores que tenemos, ¿no? Ahí está. ¿También importa el orden? Claro que sí importa el orden. Finalmente ya tenemos aquí, para las 5 posiciones restantes, tenemos permutación de 5, ¿no? Y aquí, ¿por quién? Por una variación de 4 en 3. Permutación de 5, eso es factorial de 5, y variación de 4 en 3, eso es 4 por 3 por 2, ¿no? Ahí está. Total, 2.880. Clave, la letra E. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, eso es todo por hoy. Las gracias por la atención prestada. Cuídense mucho y tomen nota aquí de la clave de los ejercicios propuestos. Ok, eso es todo, jóvenes. Conmigo será hasta la siguiente semana. Chau, chau. 1C, 2A, 3B, 4D, 5E, 6C, 7A, 8B, 9D y 10E.